paso para poner en duda la reputación de la Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos como siempre, como todos los domingos, con 3 grandes historias. El Tribunal de Paz de la JEP está por proferir la primera sentencia por el caso 01, es decir, por los secuestros cometidos por las extintas FARC, un proceso que documentó nada menos que 21.396 secuestros. Este es un testimonio brutal y una jugada maestra de un sargento mayor retirado del ejército que sobrevivió aferrado a una muy particular tabla de salvación. Una nube gigante lo arrastró. Esa fue la última imagen de Luis Sanabria, un parapentista experto con un equipo de última tecnología que estuvo desaparecido durante 2 meses. Y cuando ya se habían perdido todas las esperanzas, lo encontraron. El último vuelo y la despedida a un gran piloto. Hace unas semanas, millones de colombianos sufrimos viendo cómo la Selección Colombia Femenina de Fútbol se le escapaba el título de la Copa América en el último minuto. En medio de la decepción que llega con la derrota, hay un personaje extraordinario. Catherine Tapia, la arquera titular de la selección, la que recibió el trofeo a la mejor del continente, la que tuvo que luchar desde niña contra todo y contra todos para poder patear o, en su caso, atajar un balón. Los sueños sí se cumplen. Empecemos. El caso 01 en la JEP, que es el capítulo vergonzoso del secuestro, tiene más de 4.000 víctimas acreditadas. Una de ellas es el sargento mayor retirado del ejército, Heriberto Aranguren, con una historia como de película. Aferrado al juego de ajedrez, sobrevivió a 1.413 días de secuestro en las peores condiciones, tan brutales que las FARC lo fusiló, a él y a sus compañeros. Pero se salvó para contar el cuento y su estrategia para ser un ejemplo de paz. Jugó una partida con José Monsalve. Y yo veo al jefe guerrillero y a todo el mundo pues asustado por la sorpresa, madre, nos cayeron. Pero ya cuando se viene la guerrilla, la gritería de todo el mundo, no nos maten, tan. Claro, pues yo cuando me pegaron el primero, yo dije, ¡ay, me mató este HP! Y bueno, me estoy muriendo, entonces, ¿qué hace toda persona que está muriendo? Se arrepiente de sus pecados y yo, ¡ay, Dios mío! Perdóname los pecados que... A Heriberto Aranguren lo han desplumado en más de una ocasión. Si está vivo no es porque la muerte se ha olvidado de él. Al contrario, lo ha rondado con insistencia. Y ahí tengo el recuerdo, cada que me peino, tengo mi fractura acá, rotura de cráneo, me operó hasta acá y tengo en la corona los 2 impactos de fusil. Este militar vivió, mejor, sobrevivió a los más abominables años de la guerra en Colombia. Y lo que sufrió por momentos es inenarrable. Como la muerte estuvo tan cerca, me alcanzó a coger con el trinche, me le pude soltar, entonces todos los días de mi vida lo vivo como si fuera el último. Se salvó, ¿quién pudiera imaginarlo?, con el juego del ajedrez. La vida es como el ajedrez. Aranguren nació acá en Ibagué y empezó su relación con el juego ciencia siendo un muchachito. Unos primos le enseñaron a mover las fichas. ¿Y sabe enrocar y todo? Claro. Comer al paso. Ese es el único juego donde el peón come reina. A los 21 años ingresó al ejército, no tanto porque le fascinara, sino porque le representaba una posibilidad de empleo. Prestó servicio como soldado regular y se quedó haciendo la carrera de suboficial. 3 meses de haber ascendido a cabo segundo fue que tengo los combates donde fui secuestrado. En esa época ya tenía yo mis 32 añitos, más o menos 9 años en el ejército. ¿Se acuerda de ese día? Lunes 22 de junio de 1999, 11:20 de la mañana. Yo era comandante de un pelotón son 40 hombres. Eso ocurrió en la zona de Puerto Libertador, Córdoba. Fue una emboscada, un enjambre de 700 guerrilleros de las FARC contra un pelotón que desembarcó de un helicóptero en un escampado junto al río San Jorge.
Nos cogieron contra el río, algunos soldados del desespero de ver que les están dando por todo lado plomo, pues se tiraron al río y pues se ahogaron porque muy hondo, muy corrientoso y pues el peso del armamento. Una especie de jaque. Ahí nos hicieron jaque mate. Simplemente los arrasaron. Porque desde el momento que empezó el combate, 11:20 de la mañana, 5 de la tarde, donde me tocó entregarme, porque ya no tenía munición, porque ya me han matado mis soldados. ¿Usted vio morir compañeros? 35. Pero que me acuerdo así, el primero fue mi soldado Madariaga. Me arrastré para ayudarlo. Cuando lo estaba jalando, empezaron a darnos ráfagas de fusiles. El del soldado Montoya, que era el de la M60, le habían partido las piernas. El soldado no aguantó el voltaje de ver que la guerrilla viene para encima y el soldado se quitó la vida, pero ya estaba muy mal herido. Ese, el de patear el tablero y dispararse al final, también era el plan de Heriberto, pero no ocurrió así. El último cartucho lo dejé para mí. Yo dije, yo no me voy a coger vivo. Y ya cuando llegó el momento de pegármelo, no fui capaz. Porque yo dije, no, yo cómo me voy a quitar la idea. Si me van a matar, que me maten ellos. ¿Usted no estaba herido? Me han pegado un disparo en la costilla, pero los proveedores me salvaron la vida. Nomás me quedó la pura pólvora que la tengo ahí pegada. Y el rey pues sí no tiene superpoderes porque el hermano anda de a uno como la tropa. Anda pata, anda de a uno, de a un cuadrito. Así quedó en poder de las FARC, que coleccionaba por centenares seres humanos encadenados para forzar un acuerdo de intercambio. Que las FARC tenían cerca de 500 policías, militares, políticos. Yo dije, bueno, en el nombre de Dios será el 501 y roguemos que salgamos pronto. Y desde el momento cero le vio todas las caras a la muerte. No solamente ver los muertos, sino ver los guerrilleros saqueando los cuerpos, o sea, quitando los uniformes, el armamento, y ver cómo los guerrilleros quitaban los uniformes y ensangrentados, lavándolos en la quebrada y el agua roja por la sangre de mis soldados. Lo encerraron junto con otros 4 militares también secuestrados. Los primeros meses deambularon por el nudo del Paramillo. Después se asentaron en un campamento y los confinaron en una celda de madera. Era un cajón porque era de 3 metros por 3 metros cuadrados, con una pequeña puerta a la cual le colocaban una cadena y una tranca por fuera para que no la pudiéramos abrir. En esa estrecha jaula solo tenían 2 cosas para no enloquecer: un ajedrez y una radio. Todo lo demás era inhumano. En la mitad del cajón había un tarro plástico de 5 galones en el cual orinábamos los 5. Al otro día, cuando la guerrilla nos sacaba 20 minutos del cajón a que nos bañáramos, sacábamos el tarro de los orines, lo lavábamos y otra vez para el cajón. Heriberto en cautiverio se volvió pronto un ajedrecista muy competente y además un artesano. Yo convencí al jefe guerrillero de que me prestara un cuchillo para hacer un caballito del ajedrez que me regaló la guerrilla, porque se me lo comieron los ratones. Entonces, cuando fabriqué el caballito, el jefe guerrillero me dijo, Aranguren, ¿usted es capaz de hacerme un ajedrez para yo enseñarle a mis guerrilleros? Le dije, claro, mano. ¿Quién dijo miedo? Lo hizo además tamaño familiar. Y lo fabriqué de 1 metro por 1 metro cuadrado. La reina y el rey medían 20 centímetros. Grandísimo. Sí, señor. Era para que los guerrilleros aprendieran a jugar. Así, por habilidad mental y destreza manual, se volvió el ajedrecista. Me dijeron, Aranguren, que se alisten para que bajen y que baje el ajedrez. Y estaba Ariel alias La Frita ahí en su uniforme de verde oliva. Nos jugamos unas 2 partidas, me ganó una y le gané otra. El ajedrez fue su mejor consuelo y compañía, incluso cuando se quedó solo. Y ese día que el jefe guerrillero subió, ustedes se van para su casa. Aranguren, la orden del secretariado es que ustedes se quedan. No lloré delante de los soldados ni delante del jefe guerrillero. Pero cuando se van los soldados y me quedo yo solo en ese cajón, no aguanté el llanto. Fueron varios meses acompañado nada más que por las piezas de madera y el tablero blanco y negro, hasta que las FARC lo reubicó. Se fueron los soldados en junio del 2001. Y en septiembre 11, el día de lo de las Torres Gemelas, llegué yo al campamento allá a Vigía del Fuerte. Entonces ya eran 10 militares y mi persona 11. Y en abril de 2002 las FARC secuestra al gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y a su asesor de paz, el exministro Gilberto Echeverri, cuando adelantaban una marcha pacífica. Preguntó Gilberto, ¿usted cuánto lleva, Aranguren? 3 años, doctor. Guarnizo, ¿usted cuánto? 5 años. Tapias, 6 años. No, el doctor, Dios mío, y ellos apenas empezando.
No es mucho tiempo un ser humano en la selva. Por suerte, cada partida de ajedrez es distinta y puede extenderse por horas, incluso días. Lo mismo construir un tablero. ¿En lo que más se ocupó fue en hacer ajedrez? En juegos de ajedrez, sí, señor. ¿Cuántos pudo hacer? No, yo pongo, no tengo un cálculo, pero sí sé que son más de 100. Aranguren tiene las 7 vidas del gato y ni con el paso de los años se le aplaca la fiebre por este juego de estrategia. Se hace el sorteo, usted verá si no, y lo atiendo ahí en 10 minuticos. Este tablero lo trajo del secuestro, tiene las firmas de sus compañeros y está hecho con una madera vigorosa tipo blindaje que llaman chonta o macana. Yo le dije, doctor, si usted me hace un peón, yo le hago un ajedrez. En macana. En macana. Y el doctor Guillermo, muy juiciosito, empezó y me hizo un peón. Entonces mi compromiso era hacerle un ajedrez y se lo fabriqué. Precisamente dice que por haber trabajado la macana en el secuestro es que está acá contando el cuento. Mi arma secreta, los caballos. El 5 de mayo de 2013 el ejército, con autorización del presidente Uribe, intentó una operación de rescate, pero las cosas no salieron bien. Cuando, los helicópteros, y miro y le veo la barriga a los helicópteros ahí, entra uno en shock. Alegría porque llegaron, pero miedo porque nos van a fusilar. Heriberto pensó que era su último día y lo fue para la mayoría de sus compañeros. Cuando pum, pum, los primeros disparos, yo dije, uy, Dios mío, hay combate. Entonces yo me tiro al piso, me meto debajo de mi cama. Ya debajo de la cama, cuando ya empieza a sonar más disparos, pa, 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 y ya fue encima, entonces ya me di cuenta que nos estaban fusilando. Se metió debajo de su cama de chonta y aguardó la muerte. Cuando, ¡pin!, el primer disparo en la cabeza fue un macetazo, ¡pin!, yo quedé listo, tendido ahí, inmóvil, pero no inconsciente. Yo ahí escuchaba la gritería, ra, 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 y esa mano de plomo, pam, 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 pam. Cuando creyeron que la guerrilla se daba a la huida, algunos secuestrados malheridos como Aranguren empezaron a pedir auxilio. Entonces el jefe guerrillero, el paisa, dice, devuélvanse y rematen, verifiquen, verifiquen, verifiquen qué es. Denles tiro en la cabeza para que no quede duda de que se murieron. Entonces vienen y les vuelan la cabeza a mis compañeros, tiro de gracia. La cabeza inflamada y ensangrentada, él pensó que yo estaba muerto. Y el tiro de gracia a mí me lo pegó en la pierna izquierda. Entonces vino, me colocó el fusil en la pierna y ¡bum!, me voló el fémur. Cuando yo abro mis ojos, lo primero que veo es mi pierna. Porque el del impacto del fusil me levantó la pierna, me desbarató el fémur y la pierna quedó acá así como una masa de carne. Cojo la pierna y la tiro para atrás, me volteo y me quedo así boca arriba mirando y empiezo a mirar los cadáveres. ¡Uy, Dios mío! Se hizo un torniquete en la pierna deshecha y luego los soldados que incursionaron lo pusieron sobre una tabla y lo cargaron hora y media hasta un escampado donde aterrizó el helicóptero de rescate. Nos montan al helicóptero, arrancamos y a los 5 minutos de vuelo la guerrilla, tum, 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 a tumbar el helicóptero. Nos dieron plomo a la lata. Capoteando la muerte como nunca, lo trasladaron a Urrao y luego a Medellín. Se salvó por la chonta. Me salvó la vida porque la cama era fabricada en chonta. Entonces, si hubiera sido madera normal, me mata porque es muy blandita. Fue una fallida operación de rescate. Murieron 10 secuestrados, sobrevivimos 3. ¿Y guerrilla no fue dado de baja ninguno? No hubo combate, no, porque no hubo combate. La guerrilla apenas nos vio el ejército, fusiló a los secuestrados y... Fue un episodio sanguinario que desgarró al país. La JEP está por proferir la primera sentencia en la que se juzga a las FARC por centenares de secuestros. Y fue una buena forma de escabullirme del cautiverio. La combinación mente, ojos, mano permitió que no enloqueciera. Será un hito histórico. Los jefes de la extinta guerrilla serán sentenciados como primeros respondientes por el crimen del secuestro. Aranguren ha seguido el proceso e incluso ha llevado el ajedrez y entre partida y partida ha entablado diálogo con algunos de sus victimarios. Para el daño tan grande que se hizo, son muy blandengues las penas, pero fue lo que se firmó en La Habana. Igual ellos no iban a entregar las armas para ir derechito a la cárcel. Entonces, pues yo sé que lo que está proponiendo la JEP son
penas restaurativas. No quiero más guerra para mis hijos ni para las nuevas generaciones. Después del secuestro rehizo su vida, es esposo y padre de 2 niños, y aunque las penas que están por proferirse en la JEP le parecen apenas simbólicas, está de acuerdo con haber firmado la paz. Porque de todas maneras son 13.000 combatientes menos De las FARC. Disparando, asesinando. Todo lo que se haga por la paz es válido. Aprecia cualquier avance hacia la paz, pero en realidad la ve hoy tan embolatada como antes. El pueblo colombiano aún no ve la paz que tanto queremos. Entonces ahora ya las extintas FARC, ahora se hablan de disidencia y hablamos de cualquier cantidad de bandas criminales que delinquen en este país. ¿Usted siente que le ganó la partida a las FARC? A título personal se la gané. Viéndolo desde el punto de vista institucional, la ganaron ellos. Pero lo que no lograron por la vía de las armas, lo lograron políticamente. Ellos ganaron la guerra. Tienen curules en el Congreso. Hacen parte de los legisladores del país, están haciendo leyes. Que si hubo un derrotado o la partida de la guerra terminó en tablas, cada quien lo dirá. Lo que sí es claro es que hubo demasiada barbarie. Según la JEP, las FARC perpetró secuestros de hasta 14 años. Aranguren es apenas un ejemplo impactante de esa atrocidad que nunca, jamás se debe repetir. Bajo la sombrilla del delito del secuestro, la guerrilla también perpetró otros crímenes como desaparición forzada, homicidios y tortura. Deberían responder los 7 integrantes del último secretariado de las FARC. No se vayan, los espero después de comerciales. El misterio del parapentista que se lo llevó el viento. Ya nos vemos. Luis Adriano Sanabria se montó en su parapente y desapareció en una nube gigante. Se lo llevó el viento. 400 hombres de los bomberos, la defensa civil, el ejército lo buscaron por cielo y tierra durante semanas, pero parecía que se lo había tragado la tierra. 2 meses después apareció y por fin hubo algún cierre para la familia. Eduardo Contreras intentó descifrar el misterio de este parapentista en su último vuelo fatal. Cuando tú estás en el cielo volando, te olvidas de todo. Es una forma de escapar como de todos tus problemas, de todo el día a día. Despejas tu mente y estás libre por unos momentos. Esa sensación de libertad, esa euforia que hace que uno se olvide de todo fue lo que hizo que Luis Sanabria, casi religiosamente, saliera cada fin de semana durante los últimos 20 años a volar en su parapente. Era algo que él llevaba como en la sangre, digámoslo así, era algo que a él le apasionaba demasiado, le gustaba mucho. Y él decía, si yo me muero feliz haciendo este deporte. Sabía que era un deporte riesgoso, por eso le dijo varias veces en broma a su esposa Angie Moreno que moriría feliz practicándolo cuando ella se preocupaba por él. Nada había salido mal en 20 años, hasta esa mañana del domingo 25 de mayo de 2025. Ese domingo él no quería salir porque el día anterior habíamos estado compartiendo en familia. Y un amigo lo llamó, un compañero de allá, de los de parapentistas, y él se levantó y pues dijo, negra, vengo más tarde. Voy a ir un ratico a volar y se despidió. Y se fue. ¿Esa fue la última vez que lo viste? Sanabria, de 58 años, despegó pasadas las 11:30 de la mañana, luego de ayudar a varios colegas a alzar vuelo. Esa amabilidad lo caracterizaba. Era un tipo jovial y querido por sus compañeros, que había sido padre por última vez hace apenas 3 años. La niña tiene ya 3 años y medio. ¿Cómo se llama ella? Salomé. El clima cambia rápidamente en esta zona del piedemonte llanero en Villavicencio. Esa mañana, que empezó con sol, se tornó rápidamente en un cielo gris. Por eso, algunos de sus compañeros parapentistas decidieron no volar. Guillermo Arias se encontró con Luis minutos antes de su último vuelo. Y me pegó el grito y me dijo, Arias, vamos a volar. Y yo le dije de una vez, le dije, mire el clima, no está para volar. ¿Y por qué no estaba bueno para volar? Porque ya estaba gris. Y de donde siempre vienen las tormentas por ser ese piedemonte es de Restrepo. ¿Sí? Y van hacia Acacias, Guamal, todo lo que llamamos la región del Ariari. Arias conoció a Sanabria hace 3 décadas en el ejército y luego decidieron entrar a la policía,
Fue quien le enseñó a volar y eran 2 veteranos del Club Gualas de parapente en Villavicencio. Según sus palabras, esa mañana su amigo cometió una imprudencia, quizá porque era uno de los mejores pilotos. Él era un piloto avanzado. Las categorías están desde alumno, novato, intermedio, avanzado, y ya luego vienen los pilotos biplazas. El equipo de él era un IOTA avanzado. En su categoría él era un 2-3, que quiere decir que era un parapente sensible y diseñado para subir. ¿Sí? Para aprovechar las corrientes. Las condiciones mínimas, él estaba siempre subiéndose. Tenía que estar en manos de un buen piloto. Las condiciones del clima empeoraron rápidamente. Un vendaval arrancó tejas de casas en Villavicencio y alrededores. A la 1:30 de la tarde, Sanabria era el último piloto en el aire e intentaba aterrizar. Desde tierra, Guillermo intentaba ayudarlo dándole instrucciones por radio. O sea, ¿ustedes lo vieron intentando bajar? Yo lo vi cuando él llegó, me levanté y tomé el radio. Él venía con orejas. Orejas es reducir el tamaño del parapente para caer. ¿Sí? Hizo otra que se llama barrena. Barrena es incidir en el parapente de manera controlada, en cualquiera de los dos lados, para que él se incline y entre en un rotor forzado a bajar. Como una espiral. Como una espiral controlado. No iba a pasar tampoco porque estaba muy fuerte. Las condiciones eran extremas y empeoraban minuto a minuto. Y se notaba que cada vez que cuando él salía, el parapente hacía alabeos muy fuertes, se iba para atrás, se iba para adelante. Es muy peligroso. Que lo deje ir tanto que de pronto él caiga encima del parapente, lo llamamos tamar, y ahí sí va a haber una caída. Y está muy cerca del piso para desplegar el paracaídas. ¿Y entonces, usted qué le dijo por radio? Yo le dije que se fuera para donde se fue. Pero era por salvarle la vida, ¿no? Sí, es lo que siempre que alguien está en una condición así, le decimos no pelee con la brisa, déjese llevar por ella. Se llama un vuelo de cola. ¿Apente de arriba? ¡Ay! Lo vieron alejarse desde esa zona en Villavicencio hacia Casillas. A pesar de tener el radio a bordo, Arias cree que Luis no pudo usarlo por estar concentrado intentando mantener el control del parapente. Y de ahí para allá empezamos fue como a estar pendiente del radio. Pero pasó el rato, hicimos equipo para tratar de ir a buscarlo, porque hacemos eso. En los carros ir por la carretera a buscar al piloto y no tuvimos razón por ningún lado. Empezamos a recibir mensajes de personas que lo habían visto, que muy posiblemente pasó por acá, que yo lo vi que iba en tal parte, nos enviaban los videos. Este fue el último video de Luis Sanabria, grabado a las 3:30 de la tarde por una familia que estaba en el río Sardinata, muy cerca a Casillas. Y la nube tapa todo y es muy desagradable realmente. Lo que se siente es una desorientación total, porque uno no sabe si sube, no sabe si baja, no sabe si va para la derecha o si va para la izquierda. Claro, y eso angustia muchísimo. La angustia es que uno no sabe si lo está acercando a la montaña, porque uno no asume que las condiciones están fuertes porque empezó a perder el control, ¿sí? Por desorientación. Lo que sucedió con Sanabria luego de entrar a esa nube es incierto, pero una emergencia ocurrida meses antes, en esa misma zona con otro parapentista, podría dar pistas de lo que tuvo que enfrentar. En medio de la tempestad, los vientos hicieron que ese piloto ascendiera a 7.000 metros, cuando la altura normal de vuelo no sobrepasa los 2.000. Él tuvo ascendencias, cuando revisamos los instrumentos, de 18 metros. Él subió 18 metros en un segundo. Fácilmente el equipo se pudo haber colapsado. Parece que tuvo granizada, en el video se miraba todo eso, pero el equipo no se descomponía porque es un equipo lento y está diseñado para esas condiciones. Las horas pasaban y no había comunicación por radio, tampoco rastro de que Sanabria hubiera podido aterrizar. A las 5 de la tarde, sus compañeros reportaron su desaparición a las autoridades. Angie, su esposa, estuvo allí desde el primer día. Ese día intentamos localizarlo por el GPS del celular, pero pues no. La ubicación siempre nos botó acá en la vereda del Carmen, de donde él salió. No sé si fue que botó el celular. La angustia y la incertidumbre crecieron aún más cuando llegó la noche. Yo solo pensaba y decía, pobrecito, otra noche más, decía yo, en que él va a aguantar frío, va a aguantar hambre, si está golpeado. O sea, la incertidumbre de no saber cómo estaba él, o sea, eso se volvió como en el pan de cada día.
Al día siguiente, el lunes 26 de mayo, los bomberos de Acacías tomaron el mando de la búsqueda. Se sumó la Defensa Civil y la Cruz Roja, además de campesinos de la zona que servían como guías. Se dividieron en grupos, siguiendo las corrientes de viento que podrían haber llevado a Luis a un área de 400 kilómetros a la redonda. El segundo día yo ya subí, ya me quedé por allá. Nosotros duramos como 5 días internados allá. ¿Te quedaste con los bomberos? ¿O sí, bomberos y Cruz Roja. Íbamos como 10 personas. ¿Por qué decidieron quedarse? Porque tuviste no Porque me ya devuelvo. estábamos arriba y entonces siempre el desgaste de bajar y volver a subir no nos iba a rendir en la búsqueda. Entonces decidimos quedarnos por allá. La comunidad de allá nos prestaba ropa porque pues nosotros no llevábamos ropa. Yo solamente llevaba una muda de ropa, que fue la que siempre cargué en el bolso para él. O sea, yo cargaba, en caso de encontrarlo, yo decía, lo cambio para que pues por lo menos esté calientico y eso. Y siempre todos los días con los zapatos húmedos, la ropa mojada. Las condiciones eran extremas, rocas del tamaño de edificios y selva virgen, impenetrable, el hogar de serpientes y felinos, calor en el día y frío extremo en las noches. 400 personas buscaron por estas montañas a Luis Sanabria, pero parecía que se lo había tragado la tierra. En la parte alta, una persona que fue mordida por una serpiente de importancia médica o venenosa, a la cual fue trasladado para el centro asistencial, pues se pudo, por lo menos nosotros lo pudimos sacar del terreno. ¿Y estuvo varios días en la estuvo clínica? más o menos unos 15 días hospitalizado. También tuvimos un incidente muy grave, que es de un compañero de la Cruz Roja Colombiana, el presidente de la Cruz Roja Colombiana, que él sufre una caída aproximadamente de 3 metros hacia atrás y le lesionó la columna vertebral en 4 partes. Jason Molano es coordinador operativo de los bomberos de Acacías. Lideró la búsqueda de Luis Sanabria durante 20 días. La Fuerza Aérea hizo 10 sobrevuelos en helicóptero por la zona, sumado a drones que llevaba cada equipo. Pero nunca hubo un rastro de Luis ni de su parapente. En esta área se hace la búsqueda y se sigue haciendo la búsqueda en todas estas áreas aquí. No hay una explicación científica para decir por qué no se encontró, si era un aparato que a pesar de que es flexible era muy grande, que fácilmente se podía ver desde el aire, que era una persona muy experta, que llevaba más de 15 años realizando esa actividad deportiva y que además era una persona que prestó su servicio en la policía y tenía mucha experiencia en supervivencia. Digamos, decíamos, no, él aguanta porque como ha llovido harto, va a estar, pues no va a comer, pero por lo menos sí va a estar hidratado. Entonces decíamos, no, él puede aguantar unos 20 días, 15 días. Pero la idea era siempre, nosotros nos levantamos, no, hoy sí va a ser, hoy sí es el día, hoy sí lo vamos a encontrar. Y no, ya cuando llegaban las 3, 4 de la tarde, empezaba el desespero porque pues ya uno sabe que a esa hora ya no íbamos a encontrar absolutamente nada y ya nos tocaba, era devolvernos. El 19 de junio, exhaustos y sin recursos, luego de 25 días de intensa búsqueda, las autoridades suspendieron oficialmente el operativo para encontrar a Luis Sanabria. De corazón les pido por favor que me apoyen y me ayuden para poder encontrarlo. La gente ya empezó a decir que de pronto estaba secuestrado o que el viento se lo había llevado muy lejos. Lo otro que decían también era que de pronto él había recibido un golpe en la cabeza y había quedado inconsciente y que alguien de pronto lo había recogido. O sea, muchas hipótesis de cómo él podría estar. Habían pasado 71 días de incertidumbre hasta el 4 de agosto pasado, mientras grabábamos este programa, cuando sucedió una tremenda casualidad. Habíamos acordado una entrevista para contar la historia de Luis y su desaparición, cuando Angie recibió la llamada que más esperaba y al tiempo temía. Al parecer Luis finalmente había aparecido, pero las noticias no eran buenas. Se reportó el hallazgo de un cuerpo a orillas del río Guamal. Luego de realizar los cotejos de huellas dactilares, se confirmó la identidad. Se trataba de su esposo. Él siempre pensaba en los demás, en la felicidad de los demás, más que la de él. Entonces, es una persona que, la verdad, no solo en mí, sino en todas las personas que tuvimos la oportunidad de conocerlo y de tratarlo, yo sé que deja un vacío muy grande. El cuerpo estaba desnudo, no había rastro del parapente ni del radio. Uno piensa
tuvo que haber sufrido mucho, la verdad. O sea, lo que tuvo que haber aguantado, lo que tuvo que haber sufrido fue bastante. No aparece el equipo, no aparece la silla, no aparece nada de eso. Entonces uno especula de que él muy posiblemente aterrizó por ahí en la copa de los árboles o contra la tierra y se lastimó, pero se quitó el equipo. Se acercó a la ribera del río y pues no lo encontramos, tuvo que haber fallecido. Y como es temporada de lluvia, el río de pronto se salió de cauce, lo trajo, empezó a bajar por río abajo, hasta que en alguna parte del río también hace su trabajo y lo llevó a los lados y aparece el cuerpo totalmente, le faltaban partes. En las radiografías de personal de levantamientos dan cuenta que está totalmente el esqueleto fracturado. Durante la búsqueda, Guillermo y un grupo de bomberos estuvieron muy cerca de la zona donde apareció el cuerpo, pero hombres armados, presuntamente guerrilleros, les impidieron pasar. Nos intimidaban porque pues, levantaban el poncho llanero y estaban armados. Entonces uno con una persona de esas no discute. ¿Y el cuerpo aparece muy cerca de esa zona? Después de esa zona, sí. Digamos que 5 kilómetros después de eso, pero el acceso era muy limitado. Las mismas personas nos decían, si él hubiera aterrizado por allá, ustedes no llegan porque no hay habitantes en esos lugares donde nace el río Guamal, es selva virgen. A Luis Sanabria lo caracterizaba el amor por su familia, la buena vibra y la pasión por volar. A Angie, a Guillermo y a sus amigos parapentistas les gusta recordarlo así, sonriendo, con el cielo azul atrás, sintiendo esa libertad indescriptible al volar en su parapente. En este caso quedan muchas preguntas sin respuesta, pero mientras pueden responderlas, quieren pensar en él de esa manera, feliz, emprendiendo ese último vuelo a la eternidad. La familia está esperando el resultado de la necropsia. Mientras tanto, en los próximos días, Guillermo Arias liderará una búsqueda río arriba, en donde apareció el cuerpo para intentar encontrar el parapente y así resolver tantas preguntas que quedan sin responder. Nos vemos después de comerciales. En el arco es una suerte tener a Katherine tapando en la Selección Colombia. Katherine Tapia, un golazo. Ya nos vemos. Dicen que la verdadera victoria de un deportista está en superarse a sí mismo. Una frase que parece hecha a la medida de Katherine Tapia, la arquera de la Selección Colombia que estuvo a segundos de llevarse el título de la última Copa América, ganadora a la mejor portera del campeonato. Una superheroína que vuela de palo a palo. Diego Rubio la visitó en su breve paso por Montería y se jugó un mano a mano con esta Tapia, que en el arco de la selección le hace mucho honor a su apellido. Yo trabajaba en una casa de familia cuidando un niño y ahí fue que me compré mis primeros guayos, fueron unos azules con blanco. Nunca los voy a olvidar porque yo los limpiaba todos los días, los miraba como que ay, yo lo quise, no me lo compró nadie, lo compré yo misma con mi trabajo cuidando a un niño. Tenía 16 años cuando por fin pudo comprar sus primeros guayos. Hasta entonces había jugado descalza o con unos tenis tan viejos y tan chiquitos que le hacían sangrar los dedos. Y los deditos me quedaban así recogidos, pero no me importaba. Le pegaba puntazos más duros y llegaba a la casa con un dolor en los dedos de lo que significaba poner unos zapatos tan apretados porque no tenía para comprar en esa época más. Han pasado poco más de 10 años desde que esa joven aguerrida debía trabajar de sol a sol para comprarse unos guayos. Pero las cosas han cambiado mucho. Hoy usa a diario los guayos que más le gustan. Y los guantes y las canilleras que quiere. Es una de las figuras más destacadas del fútbol femenino colombiano. Crack de la última Copa América. Ganadora del trofeo a la mejor arquera del continente. Es como una recompensa a todo lo que he vivido, todo lo que he pasado. He trabajado para esto y partido a partido, a pesar de tantos golpes que recibí, siempre me entregué para lograrlo. Ser la mejor arquera de la Copa América 2025 es una satisfacción a todo el trabajo que vengo haciendo. Es Katherine Tapia, la portera de moda, la futbolista que hoy se roba todas las miradas, la ídolo de la Selección Colombia, a la que se le escapó el título de la Copa América en el último suspiro, la que se hizo sola, a pulso, y superó el rechazo y la depresión, y trabajó limpiando casas y cuidando niños para poder jugar fútbol, y fue policía antidisturbios. Pero paciencia, ya llegaremos a eso. ¿Se aprende más cuando se gana o cuando se pierde? Yo creo que cuando se pierde, pues porque te preguntas, buscas, miras videos,
por qué pasó así, qué hicimos mal. Decía Maturana que perder es ganar un poco. Yo creo que es verdad. Bienvenido a la casa. Gracias. La mejor arquera de América nos recibe en la casa de su tía, en Montería, la capital del departamento de Córdoba. Apenas se acabó la Copa América, viajó a su tierra para pasar un par de días en familia. La idea era tirarse en una cama, debajo de un aire acondicionado, dormir bien, comer mejor, pero no le quedó nada fácil. Como llevábamos meses esperando su visita, cuando nos enteramos de que vendría, volamos a buscarla. Hoy es el segundo día después de la final. ¿Cómo está? Es una mezcla de emociones. Es difícil expresarte porque pues hay horas que asimilo, listo, lo conseguimos. Y hay momentos en la noche en que ya la mente está afuera, está off, empieza a decir, nos falta un poquito para lograr nuestro objetivo. Catherine Tapia, Catherine la Grande, es buena gente, cercana, de carcajada fácil. Tiene los músculos bien definidos, es alta, mide 1,78 m, unos 20 centímetros más que el promedio de las mujeres en Colombia. Para la entrevista escogió usar la camiseta verde número 12 que usó en la final de la Copa América. Ah, y pidió tener la medalla de subcampeona en la mano. Le da confianza. Aquí está la muestra. La prueba reina. La prueba reina de lo que acabamos de lograr. Y le agradezco que se haya puesto la camiseta de la selección hoy, mejor dicho. Hoy, la de la final. La de ¿Cómo la final, no lucirla, claro. no guardarla? De hecho, la van a mandar a marcar junto con la medalla. Era mediodía. El calor en Montería estaba insoportable, rozaba los 35 grados. Así que por compasión con este equipo periodístico que viajó desde la fría Bogotá para el encuentro, nos ofrece sentarnos bajo la sombra de un palo de mango y usar mecedoras para sentirnos en la costa y hacerle, antes que nada, una toma a las uñas, que delatan su amor por Colombia. ¿Es vanidosa? Vanidosa en el sentido de siempre quiero verme bien. Yo sé arreglarme mis uñas, yo sé cortarme mi cabello. Yo soy la que le arreglo las uñas a la muchacha en la selección. ¿Ah, sí? Sí. Claro. ¿Quién se iba a imaginar que yo le arreglo las uñas a las muchachas lindas, a todas? Nadie. Entonces son talentos ocultos que uno tiene. Luz Catherine Tapia Ramírez, la arquera de los talentos ocultos, nació hace 32 años en el corregimiento de Las Flores, en Córdoba, cerca de donde hicimos la entrevista. Hija de una cocinera y un comerciante de verduras, en su casa el fútbol siempre dio igual. No tuvo abuelos ni tíos futboleros, ni siquiera reconoce por ahí en su árbol genealógico a algún aficionado de verdad. ¿Y de dónde viene ese amor por el fútbol? Yo estoy buscando la misma respuesta. ¿Verdad? Porque en mi familia nadie es deportista, yo soy la única deportista. No sé, eran fanáticos de... No, nada, no tengo nadie futbolista en la casa. Pero a sus familiares no solo les importaba un bledo el fútbol, también les parecía que una niña no debía perder el tiempo pateando pelotas. Les preocupaba que recibiera patadas y balonazos, pero sobre todo no querían que se expusiera a las críticas. Hoy suena absurdo, casi cavernícola, sobre todo después de ver a millones de fanáticos sufriendo con los partidos de la selección femenina. Pero hasta hace muy poco, el fútbol era todavía para muchos un deporte de meros machos. Al principio no contaba con las herramientas ni el apoyo de mis papás, fue una pelea muy grande con ellas y que muchas personas te juzgaran porque tú escogiste ese camino o te tildaran de machorra, como lo decían en ese tiempo. Pero yo les decía, pero si yo rindo en el colegio, yo soy buena alumna, recibo menciones de honor, ¿por qué no me dejan jugar? ¿Por qué no me dejan ser feliz? Era pilísima, la niña de mostrar en el colegio, tanto que le adelantaron 2 cursos. Adoraba las matemáticas y los profesores la adoraban a ella. El único problema era que si había un partido de fútbol por ahí, dejaba tirada la clase, la tarea que fuera y se iba a jugar. ¿Y con quién jugaba al principio? Jugaba con los niños de mi corregimiento, jugamos pie descalzo, peleaba mucho. ¿Peleaba mucho? Me daba puño. ¿A puño limpio? Me daba puño con ellos porque no me dejaban jugar o me entraban duro. Me dicen que les ganaba. Sí, les daba raya que fuera fuerte con ellos, que tuviera más habilidades. Esos mismos niños a los que les ganaba cuentan hoy que la arquera de la selección siempre le pegó durísimo al balón, que no le tenía miedo a nada ni a nadie, que en esos años no tapaba, sino que jugaba de defensa central, que llegaba a la cancha muy limpia y arreglada, pero salía con urgencia de estropajo. Me vestía todas las tardecitas con 2 moñitos, el vestidito, y yo llegaba a la casa desordenada, sucia, y tenía que bañarme, ya sabía la pela que me esperaba. Se graduó del colegio con apenas 14 años. Y siguió jugando fútbol, obvio. Encontró un equipo semiprofesional en un municipio cercano. Pero, claro, necesitaba plata para ir a los entrenamientos, y para viajar a los partidos, y para comprar guayos y uniformes. Entonces consiguió trabajo cuidando niños. Pero antes de entrar, puso 2 condiciones. Que la dejaran salir en las tardes a entrenar, y que en caso de que sus papás la llamaran y no estuviera, no les dijeran por nada del mundo que estaba jugando. Hasta que una vez me fui a jugar a Caucasia.
Y en esa época, pues Caucasia estaba peligroso. Caliente. Y nosotros fuimos en un carro de esos que guardan las cosas frías. Sí. Y nos metimos todas ahí para pues no pagar pasajes, sino que íbamos todos sentaditos en ese camión, recuerdo. Cuando íbamos por la carretera nos cogió un grupo al margen de la ley y nos retuvieron ahí, nos secuestraron hasta las 4 de la mañana que nos liberaron. Eran como las 8 de la noche. Por fortuna las dejaron seguir y sus papás le perdonaron la volada. Y de la retención ilegal quedaron solo el susto y la anécdota. Pero por ese entonces, para una adolescente soñar con ser futbolista parecía más una utopía que una posibilidad real. ¿Cómo iba la joven Katherine a pensar en jugar fútbol profesional si en este país no había todavía una liga femenina? Existía la Selección Colombia, sí, pero las pocas jugadoras convocadas jugaban apenas un puñado de partidos al año. Mis papás me apretaron mucho en ese sentido, pues porque ellos sabían que eso no iba a dar como los medios económicos que me pudiera sostener. ¿Y qué le decían? Véngase para acá, estudie algo. ¿Qué le decían? Estudie. Quería estudiar matemáticas, pero terminó inscrita en ingeniería de sistemas por presión de sus papás. Hizo 3 semestres, hasta que, sorpresa, fue convocada a una selección Colombia sub-20 y se concentró con sus nuevas compañeras en Bogotá. Todavía jugaba de defensa central, pero se presentó un problema que ella todavía no entiende. La sacaron del equipo y le tocó buscar qué ponerse a hacer en Bogotá. Se fue a trabajar en una casa familia con una señora que la habían operado de la columna, necesitaba quien la cuidara. Y la señora me dice, ¿tú sabes cocinar? Y yo no sabía ni fritar un huevo. Le dije, sí, yo sé cocinar, pero claro, era para que me contratara. Entonces yo le dije a la señora que lo único que yo quería era que me diera permiso en las tardes para ir a entrenar. Ella me dijo, listo, tú te levantas temprano, me dejas todo listo y te puedes ir y cuando regreses me haces la cena. Y así fue. ¿Y aprendió a cocinar? Sí, obvio. La vida tenía que seguir. Y Katherine lo tenía clarísimo. Por eso, se partía la espalda trabajando y entrenando. Entró a un club aficionado, a otro más. Y un día estaba en un entrenamiento cuando el técnico le hizo una propuesta que no se esperaba. Me dice, Kate, necesitamos arquera, no te quieres pasar por tus manos, no sé qué, la altura. Yo, bueno, hágale. Pero claro, los papás que tenían modos en Bogotá empezaron a regalarme guantes, guayos, entonces ya yo le empecé a coger cariño. Ya empecé a ver que tenía las condiciones, me gustaba la adrenalina de estar ahí volando, tirándome. Pero el esfuerzo de trabajar y jugar y volver a trabajar y volver a entrenar era agotador. Fue entonces cuando un tío que era policía le sugirió que entrara precisamente a la policía, como él. Ya que vivir de cuidar el arco profesionalmente parecía tan difícil, mejor que se dedicara a cuidar a la gente. Así que hizo el curso de policía y le fue tan bien que la postularon para ser agente especial del Escuadrón Móvil Antidisturbios, el antiguo SMAT. ¿Qué fue lo más duro que vivió usted? Fueron varias situaciones. Una en Bogotá, cuando vi que una compañera le cayó una papabomba en la cabeza y la tiró a 2 metros, yo dije, uy, puta, esto ya no es para mí. La otra, en la Universidad de Medellín, un compañero perdió la pierna, le tiraron una papabomba y al lado tuyo tú verlo ahí. Y estábamos en plena entrevista cuando nos contó que esa misma tarde recibiría un homenaje en la sede más cercana del SMAT y que volvería a ponerse la pesadísima armadura de 23 kilos y que se metería otra vez a la tanqueta blindada. Entonces, no dudamos en irnos detrás de ella. ¿Qué de lo que aprendió en la policía y en el SMAT le sirve hoy para el arco, para tapar? La adrenalina que se siente, porque en el SMAT es lo mismo. Es estar recibiendo piedras y cosas y en el fútbol está recibiendo golpes, está recibiendo balonazos. La agente Tapia estuvo encargada de mantener el orden en manifestaciones y disturbios. Y presenció desalojos y cuidó conciertos. Y acompañó al Atlético Nacional, el equipo del que siempre ha sido hincha, en su camino al estadio. Yo le decía a los compañeros, algún día ustedes me van a escoltar a mí cuando yo vaya al segundo Atlético Nacional. ¿Usted les decía? Sí, ellos se reían de mí. Hasta que después se cambiaron los papeles. Cuando ellos me escoltaban, nos tienes trabajando. Hasta que sucedió lo que Katherine llama el milagrito. Jugaban el equipo del SMAT. Mentira, jugaban los equipos del SMAT, porque tapaba tanto en el conjunto femenino como en el masculino. Y estaba en un partido con sus compañeros, con los hombres, cuando un miembro del cuerpo técnico del Atlético Nacional femenino la vio. Y no dudó en llevarla a entrenar con el equipo, que se preparaba para la primera edición de la Liga Profesional Femenina Colombiana. Comenzó esa lucha entre policía y fútbol. Y estuve 2 años entre permisos, vacaciones, venga, ayúdeme, deme permisito. Ya jugaba profesional hasta que llegó un punto en que... ¿Ya jugaba profesional? Sí, hasta que llegó un punto que yo dije, ni voy a rendir ni en Atlético Nacional ni en la policía. Tengo que tomar una decisión. La decisión fue obvia. Se dedicó 100% al fútbol. Y no se arrepiente ni medio segundo.
Ya lleva 7 años como arquera profesional y no ha parado de recibir premios y ovaciones. Ha sido subcampeona de la Copa Libertadores y de la Copa América y fue campeona en Brasil con su equipo actual, el poderoso Palmeiras. Pero a ella, la verdad, la emocionan más otro tipo de reconocimientos. Que ayer vino una niña aquí a la casa y bajé las escalas cuando esa niña empezó en llanto. Y yo, pero yo no le he hecho nada, ¿yo qué hice? Claro, el hecho de solo conocerme y saber tú que estás impactando tantas vidas con tu historia de vida y que ya hay personas que quieren ser como tú, yo digo, wow. Pero no todo ha sido gloria y aplausos para esta mujer de reflejos felinos y manos fuertes. De hecho, tras una lesión de rodilla que le quitó la posibilidad de ir al Mundial Femenino de Australia, pasó uno de los peores momentos de su vida. Sufrió de depresión, comía menos de lo que su cuerpo necesitaba, dormía sin parar y cuando no dormía, lloraba. No permití que nadie ingresara a mi casa, no permití que nadie ingresara a mi círculo. Mi familia me llamaba y yo me las hacía la fuerte, que estaba bien, que no estaba pasando nada, pero yo estaba derrumbada por dentro. Ya mi estómago no aguantaba más medicación. Yo perdí 12 kilos. Estaba en los huesos, tocó fondo, no veía un futuro y hasta llegó a pensar que la vida no tenía sentido. Fueron 5 meses que estuve así, depresiva, tanto que intenté quitarme la vida 2 veces. ¿Qué? Tomando medicamentos. Cuando lo intenté la primera vez, me llamó mi mamá, cuando lo iba a hacer. Y yo dije, perdón, Diosito. Y la segunda vez me llamó una amiga. Y yo ahí reaccioné. Yo dije, puta, ¿qué estoy haciendo? ¿Y qué hizo? ¿Ya se las había tomado? No. No, antes de... No, no lo había hecho. Estuvo a punto de tomarse las pastillas. A punta de apoyo psicológico y psiquiátrico y de esa fuerza de voluntad que siempre la ha caracterizado, Katherine Tapia salió adelante. Volvió a jugar fútbol y a los pocos meses ya era la arquera titular de la Selección Colombia. Tapó en los Juegos Olímpicos de París y en la Copa América, en la que no nos cansamos de repetir que recibió el título la mejor del continente. La felicito. Muchas gracias. Es una responsabilidad. Una responsabilidad muy, muy grande. Porque es como tú das ejemplo con tu vida, toca tener mucho más cuidado. ¿Qué mensaje quieres transmitir a las personas? ¿Y cuál mensaje quieres transmitir a las personas? Que al principio los sueños cuestan, que no van a ser fáciles, no vas a llegar y los vas a conseguir de una vez, pero que no es de luchar, no es de creer, de trabajarlos. Y si alguien sabe lo que es trabajar duro y superar obstáculos, es la guerrera de Katherine Tapia, una crack en el fútbol y en la vida. Una mujer berraca que le pone buena cara al mal tiempo y mano firme a los balazos de las jugadoras rivales. Una Tapia que en el arco de la Selección Colombia le hace honor a su apellido. El próximo partido de la Selección Colombia Femenina será el primero de las eliminatorias al Mundial del 2027 contra Perú a finales de octubre. Mucha suerte y, claro, muchos goles. Si tiene alguna historia que contarnos, escríbanos a losinformantes@caracoltv.com.co. Si quiere volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook o en nuestro canal de YouTube y listo. Espera en Séptimo Día personas que sufrieron graves accidentes, aparentemente causados por cableados eléctricos o de telecomunicaciones en mal estado o que no cumplirían con la norma establecida. No se lo pierdan. Nosotros nos vemos como siempre. Los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches. Que descansen.